gracias, te bendecimos. Levante sus manos al cielo, hermanos, si está agradecido. Si hay motivos de gratitud, de adoración, dígale: Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias porque me tienes con vida, Señor. Hoy muchos están en clínicas, hospitales, en los cementerios, pero yo tengo vida, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Me has dado la fuerza, el valor para venir a este lugar de adoración, lugar de alabanza, de gratitud, lugar de estudio de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Gracias por la vida de mi hermano. Gracias por ayudarle, por levantarle. En el nombre de Jesús, en esta mañana oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos edifique, nos enseñe. Hermano, dígale: Señor, yo necesito ser enseñado. Yo necesito tu palabra. Te abro mi corazón para que me hables. Dame un corazón sensible a tu palabra en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Básicamente lo que hicimos el domingo anterior fue meditar en Mateo 25 y solamente voy a leer el primer versículo que compartimos, solamente para repasar. Dice Mateo 25:31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y seguimos leyendo varios versículos en Mateo. ¿Y cuál fue el asunto que tratamos? ¿Cuál es el problema que tratamos acá? A ver, ¿quién recuerda? Amén, gloria a Dios, increíble. Estoy asombrado. Amén. ¿Cuál es el punto? No, eso hace como tres enseñanzas. Las naciones, ¿qué pasó con las naciones? El punto ahí: y fueron reunidas delante de él todas las naciones. ¿Cuál fue lo que? Ok, por ahí va la idea. ¿Cómo? Para judíos y gentiles. La idea aquí es que la palabra griega etnos, de ahí viene etnias, grupos étnicos, es palabra griega que aparece aquí. Naciones se usa mucho únicamente para los gentiles, pero gastamos casi todo el tiempo demostrando que también esa misma palabra es usada para referirse tanto a judíos como a gentiles. O sea, en otras palabras, algunos intérpretes dicen que en todas las naciones se refiere solo a los gentiles, pero demostramos a través de todos los versículos que todas las naciones son todas las naciones, incluidos los judíos. O sea, que no hay un trato especial para los gentiles y otro trato especial para los judíos. No. Amén. Eso fue básicamente lo que dijimos. Y dijimos que esto se da, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono. O sea que están unidas dos cosas. ¿Cuál es? La segunda venida de Cristo y el juicio final. Amén. Hasta ahí vamos. Seguimos en Mateo 7:7. La idea del juicio, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo pensaba como que no lo tenía tan claro, que los eventos apocalípticos no solo están en Apocalipsis, sino que están en varias partes de la Biblia. Increíble todas las veces que Jesús habló de esto. Entonces, el juicio está no solo en el capítulo 25 que leímos, sino que en todo el Mateo. Miremos, por ejemplo, aquí en Mateo 7:22. ¿Qué dice? Sí lo tenemos acá. Dice:
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros? No pusimos el otro versículo, pero dice, el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, en algún momento vamos a ser evaluados ante el trono del Señor y algunos dirán, Señor, pero yo iba a la iglesia cuadrangular del Mutis. Señor, pero yo eché demonios. Señor, yo una vez puse la mano y la gente se sanó. Fíjate. Pero no se trata de esto, no se trata de lo que se hizo, ¿cierto? Yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces mire que aquí está, muchos me dirán en aquel día, se está refiriendo al juicio. Mateo 10, versículo 20 al 24. ¿Qué título hay ahí? No. Mateo 10, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. ¿Qué es reconvenir? Comenzó a reconvenir. ¿Qué será reconvenir? Porque dice que Jesús comenzó a reconvenir. ¿Cómo? No. Reconvenir es como reprender, como llamar la atención, como amonestarles, ¿sí? Entonces dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían ¿qué? Arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del ¿qué? En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Terrible. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué terrible, ¿cierto? Conocemos la historia de Sodoma y Gomorra y la perversión y la maldad y cómo Dios las destruyó con fuego. Y Dios les dice, mire, si al menos se hubieran hecho estos milagros allá, la gente había reaccionado. Pero ustedes están viendo la gloria de Dios, ustedes están viendo la misericordia de Dios y no se arrepienten. Les va a ir peor que a Sodoma y a Gomorra. Terrible, ¿cierto? Entonces mire que está hablando del juicio. Mateo 12, 36 al... Sí. Yo tengo aquí solamente el 36. Es solamente el 36. ¿Está completo? ¿Nos puede leerlo, por favor? No, con el micrófono para que quede. Espere, para que quede en la grabación, Dianita nos va a leer. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Juzgado no justificado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. En el juicio.
en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ok, note entonces cómo está reiterando en el día del juicio, en el día del juicio. Amén, en el día del juicio. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, simplemente unos textos para decirle que no solo en Mateo 25, que lo estudiamos el domingo pasado, se habla del juicio, sino que el juicio está por varias partes de Mateo. Amén. Entonces el juicio final es una doctrina, es algo claro, es algo que viene y que está muy, muy claro en la palabra de Dios. Vamos a mirar ahora Pablo. Esto es Mateo, los evangelios, pero ahora miremos la escatología de Pablo. Pablo y los eventos futuros. Romanos 2, 5 al 16. ¿Me ayuda? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Amén. Mire, hermanos, en Romanos también hay esa separación, y porque Pablo dice que nosotros fuimos injertados, los gentiles fuimos injertados, que el tronco real es los judíos. Entonces pareciera que los intérpretes, los exégetas dicen no, hay una cosa son los judíos y otro trato van a ser para el resto de las naciones, pero aquí está hablando de los unos y los otros. Inclusive en el capítulo 1 no lo puse acá, pero dice que tú que eres judío, que te jactas de la ley, pero la quebrantas. O sea, no hay acepción de personas, ¿sí? Ahí dice que el día de la ira. Entonces mire que Pablo también está en sintonía o está en armonía con lo que acabamos de leer en Mateo, que va a haber un día de ira, que va a haber la revelación del justo juicio de Dios. El 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, enojo a todos los contenciosos y no obedecen a la verdad. Entonces, aquí Pablo está ratificando lo de Mateo 25, va a haber un juicio. Ahora, en el versículo, desde el 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿cuáles son los de que no tienen ley? Los gentiles, porque la ley fue dada a Israel
¿cierto? Pero para todo el mundo. Pero dice, los que están sin ley, o sea, los gentiles que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por su ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres gentiles. De los hombres, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, de todo ser humano. Amén. Ahí tenemos un cuadrito donde 2 círculos para explicar. Me dice cuando ya está en pantalla. ¿Ok? ¿Acá no está? No, está aquí. Bueno. Bueno, son 2 círculos grandes en la parte exterior. ¿Qué dice Dianita? Todos los hombres en general. Todos los hombres en general, ¿cierto? El juicio es para todos los hombres en general y ahí están los textos. Luego hay un círculo dentro del círculo. ¿Qué dice? Los judíos en particular. Los judíos en particular. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber un juicio para todos, todos son todos, pero también los judíos entran en ese todo, ¿sí? Es como decir, este edificio, este salón, está incluido todo, pero resulta que este púlpito también está en el todo, no está por fuera, está aquí dentro, entonces está también incluido. En otras palabras, que tanto judíos como gentiles van a tener que enfrentar el juicio de Dios. ¿Amén? O sea, todo esto es importante porque más adelante nos vamos a dar cuenta el problema con las interpretaciones de el Apocalipsis y los eventos futuros es que dicen, no, los judíos van a tener un trato especial, los judíos van a ser restaurados y algunos cristianos están orando para que Jerusalén se levante el templo de Dios, porque se va a levantar. Allá existe una mezquita de Omar, la mezquita de Omar, allá donde figuraba el templo, y ellos esperan que un día sea tumbada esa mezquita de Omar, que es musulmana, para que se levante otra vez el templo de Jerusalén, el templo del Señor, y que se vuelvan a quemar los inciensos, los sacrificios, etcétera, etcétera. Y hay cristianos que están esperando eso, que Israel sea levantado, y como que en cierta manera están apoyando lo que están haciendo en la Franja de Gaza, allá en el Medio Oriente, cuando están masacrando a niños, cuando están masacrando y matando a gente inocente, terrible. Y ese es el pueblo de Dios. Y a veces los cristianos, como tenemos cierta preferencia con los judíos, como que validamos esas cosas. Y entonces como que es el pueblo de Dios, entonces no, con ellos no nos metamos y cuidadito con ellos. Pero la Biblia nos dice, cada uno tendrá que dar cuentas. Cada uno, sea judío, sea gentil, sea colombiano, venezolano, todos vamos a estar delante del Señor. Y ahí está el círculo que todos los hombres en general están incluidos los del centro, los judíos. Amén. Entonces no hay acepción de personas. Pablo insiste en ese concepto de que todos seremos juzgados, tanto gentiles como judíos. Primera de Corintios 4, versículo 3 al 5, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta que qué? ¿Hasta que qué? ¿Cuándo es el juicio? Según eso, cuando venga el Señor. Amén. Mire cómo están unidos. Están unidos. La venida del Señor, lo mismo que leímos en Mateo 25. No juzguemos nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Segunda de Tesalonicenses, ¿cuál tiene ahí? ¿No están? Segunda de no me diga. Bueno, yo se los voy a leer. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Aquí está hablando ¿quién? Pablo. ¿Sí? Pablo primero a los romanos, a los corintios, aquí es a los tesalonicenses. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste ¿quién? El Señor. Oiga, cuando se manifieste, cuando aparezca, cuando venga, es lo que se llama la parusía, la venida del Señor, la manifestación, que vendrá en los aires, que todo ojo le verá, la manifestación, cuando Él venga. ¿Qué versículo estaba? Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los santos, con los ángeles de su poder. Note cómo se relaciona con Mateo, ¿sí? Que vendrá con sus ángeles en las nubes. Note la armonía que hay tanto en Mateo como aquí en Pablo, ¿cierto? Es un solo evangelio, es una sola verdad. Entonces tiene que haber, pues, obvio, armonía. Dice el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán ¿qué? Pena de eterna perdición. El juicio eterno, lo mismo, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel para ser glorificado. Otra vez, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, otra vez el énfasis en que va a haber juicio eterno, pena eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Romanos 13, versículo 11 al 12, dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. ¿Cuántos tienen sueño? ¿No? Se quedaron en la casa, ¿cierto? Se quedaron en la casa. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros que nuestra salvación, que cuando está más cerca, está más cerca. ¿Qué tan cerca está? ¿Qué tan cerca? Pero sí tenemos pistas, no hay fechas, no podemos caer en lo que cayeron los adventistas, de dar fechas y después decir, no, es que Él vino, pero espiritualmente nadie lo vio. No. Todo ojo le verá, se podrá tocar en carne y hueso, no es espiritualmente que va a venir. Sí, no, es que ya, el video del viernes mostré cómo surgieron
¿Quiénes no vieron el video el viernes? Levanten la mano los que no vieron el video. ¿No lo vieron? Uy, ¿qué pasa? Bueno, ahí está el resumen, porque ahí me toca solo 10, 12 minutos máximo, no me puedo extender mucho, entonces me toca como… Pero mire, en el año 1800, en el lapso de más o menos unos 10 años, 10 a 15 años, surgieron grupos como los adventistas, pero primero fueron los mormones, ¿cierto?, que se hicieron llamar los santos de los últimos días. ¿Sí? O sea, eso es apocalíptico. Y la idea era formar en Nueva York, la Nueva Jerusalén, la Santa Sion, o sea, eso es apocalíptico. O sea, ahí surge ese ambiente apocalíptico, por la crisis que había. Surgen también que los adventistas. Adventista viene advenimiento, el regreso del Señor, la venida del Señor. Y los adventistas sí que hablan de Apocalipsis. Si usted quiere, eso es lo que más hablan, ¿cierto? ¿Qué otro grupo? Los testigos de Jehová. Ajá. ¿De qué hablan los testigos de Jehová? ¿Cuál es la doctrina principal? No. Y aquí en la tierra, el reino. En el juicio final todo le verá Entonces, mire, lo que yo quiero decir es que en ese ambiente surgieron todos esos grupos resultado de lo apocalíptico. Y el Señor viene y vamos a completar los 144,000 de que habla Apocalipsis, porque esos somos los que nos vamos a salvar. Y ahora la pregunta es, cuando un grupo surge en ese contexto y ya después pasan 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, ¿qué hace ese grupo? Si fue un fracaso, su razón de ser. ¿Me hago entender? Sus promesas falsas, las fechas que dieron, o sea, pero todavía hay gente siguiendo, ¿cierto? O sea, es como el 4 por 1000. Es una medida temporal y ahí se quedó, ¿cierto? Entonces no sé por qué me metí allá. ¿En qué pasaje estamos? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. La noche está avanzada, se acerca el día. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso está muy pronto. Hermanos, los últimos tiempos, según la Biblia, ¿cuándo empezaron? Los últimos tiempos. Sí, pero más o menos un hecho histórico donde diga de aquí en adelante empezó los últimos tiempos. Desde la resurrección de Cristo para acá, ¿cierto? Porque Joel dice, cuando viene el Espíritu Santo, dice, esto fue lo que dijo el profeta Joel, que ocurriría en los últimos días. O sea, los últimos días, ya llevamos 2000 años de los últimos días. O sea que lo que falta en realidad, no podemos decir, no podemos meternos porque la Biblia no nos da pautas. Pero si hace 2000 años empezaron los últimos días, quiere decir que es lo que dice Pablo aquí, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. O sea, puede ser mañana, puede ser el fin de este año. La pregunta es, ¿usted está preparado para estar ante el juicio final? ¿Usted está preparado? ¿Qué se necesita? ¿Qué debe tener usted? Eso es lo que nos debe preocupar. Sigo leyendo en 1 Corintios
3:13. La obra de cada uno será hecha manifiesta porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, por el fuego será revelada y la obra de cada uno será, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pablo dice ahí que si usted construyó hojarasca o madera o hierro, todo va a pasar por fuego. Ahora, si usted pasa esta hoja así por fuego, ¿qué pasa al otro lado? Ceniza. Nada, o sea, no quedó nada. Si pasa madera, sale, depende de lo que se demore, ¿no? Pero si usted pasa hierro, aguanta. O sea, la pregunta que Pablo está haciendo, bueno, ¿usted qué está haciendo para Dios? ¿Usted qué está haciendo con el Evangelio? ¿Usted qué está haciendo para el reino de Dios? Sus obras serán pasadas por fuego. Si es pura paja, puro papel, si es algo, eso no va a quedar nada. Pero ojo, no estamos hablando de la salvación, ¿no? Porque la salvación no es por obras. Estamos hablando de la recompensa que va a haber para los hijos de Dios. Porque primero vendrá el juicio y después vendrá el tribunal de Cristo, que dice Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno recibirá según lo que hizo. No para ver si se salva o no, porque ya son los salvos, porque la salvación es un regalo de Dios. Si usted no entiende eso, usted debe estudiar la escuela bíblica ministerial, las escuelas bíblicas, porque ahí es donde se tratan esos temas con calma. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó, oiga, este versículo me encanta, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, hermanos, quiero que levanten la mano los que estén totalmente seguros que si el juicio final es esta noche, usted está preparado. Si está preparado, levante la mano. Esa incertidumbre, esa duda, quiere decir que usted no ha entendido el Evangelio. Eso está, porque de alguna manera, uy no, como que yo todavía estoy odiando a esta persona, como que yo todavía estoy haciendo eso, yo como que todavía no soy tan santo como el pastor. No, hermanos, si usted, esa incertidumbre me dice que usted tiene grandes vacíos bíblicos. Sí, señor. Le animo para que se inscriba en la escuela bíblica. Ahí nos toca sentarnos y estudiar. Y es que a veces los que ya están en la escuela les cuesta entender, pero tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que meditarle en la palabra, porque si el Señor lo dice, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Porque es que a veces leemos algo, sí, pero, y ese pero es el mismo pero que Satanás puso en el huerto del Edén. Dios dijo, si ustedes comen de ese árbol van a morir. ¿Y qué dijo la serpiente? No, lo que pasa es que Dios es, usted sí puede comer. O sea, en otras palabras, lo que Dios dice es cuento, es basura. Tremendo, ¿cierto? Hermano, necesitamos estudiar. A propósito, en esta semana mandamos nuevamente el link para los que se quieran inscribir en la escuela. Es virtual, es gratis. O sea, no pueden haber más. No pida rebaja tampoco, porque ni modo. Sí. Lo único que necesita ganas y eso sí no se lo podemos dar. Entonces, a mí siempre me ha preocupado eso, hermanos, de que como que sí, como que no, pero usted necesita tener claridad de su salvación, ¿no? O si no, va a estar siempre como... Tiene que ir a la palabra, hermano, es que se trata de su vida, no de la mía. Se trata de su salvación eterna. Y es que si hubiese otra oportunidad después de que usted muera, pues bueno, la primera por experiencia, ¿no? Pero es que no hay. Eso se define es aquí y ahora, antes de que se termine este tiempo de la gracia.
estamos en el... bueno, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de... Note la obra de Dios ahí. Él empezó la obra en nosotros y Él sigue trabajando. Él sigue trabajando. Amén. Necesitamos entonces meditar en la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2. ¿Ese sí está? Dos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ojo, segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Note eso, la iglesia ya como que también se dejaba mover fácilmente, o sea, les dicen, no se dejen mover. Usted debe mantenerse firme, usted debe tener claro su modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire que los hermanos de Tesalónica también tenían cierta inseguridad y Pablo escribe para eso, para ratificar, para enseñar, para aclarar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace la Biblia, hermano. Por eso es importante estudiarla, meditarla, entender la palabra, porque esa es la única lámpara que tenemos. Nadie dijo amén. Es la única lámpara, la única guía. Usted va al álgebra de Baldor y ahí va a quedar más perdido que embolatado. Eso no. Ahí sí hay problemas. Y el problema es resolverlos. Pero la palabra del Señor está para nuestra enseñanza. Es la única que nos puede mostrar la seguridad de qué va a pasar en el juicio final. ¿Tiene alguna alternativa a usted o no hay nada que hacer ya? Eso solamente se lo da la palabra de Dios. Termino leyendo en Apocalipsis 20. Con esto terminamos. Ese no está por ahí por ningún lado, pero yo se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 hasta terminar. Dice el apóstol Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron o desaparecieron, dice otras versiones, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ojo con esto, los libros fueron ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Cuántos libros hay entonces? Los libros es una cosa y él, cuando dice el libro es algo definido. Los puede ser muchos, pero el libro es uno solo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se abrieron los libros, que cada uno tiene un libro, y se abren. Y después se abre el libro de la vida. Sigamos leyendo. Y fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, los muertos pero ya resucitados, ¿no? Obviamente. Porque ni modo que a uno muerto lo van a, ni modo. Pero es la resurrección. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, oiga ese versículo, el que no se halló inscrito en el libro, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es el libro de la vida. Es el libro de la vida. Si usted no está escrito ahí,
dice que será lanzado eternamente al infierno, al lago de fuego. Allí, como dijo Jesús, será el lloro y el gemir de dientes. La pregunta de usted, ¿ya está escrito en el libro de la vida? ¿Está escrito en el libro de la vida? Eso es lo que usted debe tener claro. Eso es lo que usted debe tener claro. Si usted no tiene claridad sobre eso, estudie la palabra, estudiemos la palabra. Póngase en pie, hermano, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos un momento y ore, hable con Dios. Si realmente es en esta semana el juicio final, ¿está preparado? ¿Cuál es la base de su confianza? ¿Por qué cree que está preparado, que ya está inscrito en el libro de la vida? Debe tener clara la doctrina de la gracia. Hermano, este es el tiempo de salvación. Si usted todavía no ha llegado a Cristo, no es estar en una iglesia, no es estar en las iglesias, es estar en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es estar en Cristo, en el Evangelio, no en una iglesia. A una iglesia llega cualquiera, cuando quiere, cuando puede. Hasta el mismo diablo puede venir a una iglesia. Pero eso no es lo que nos da la seguridad. Es estar en Cristo Jesús. Si usted todavía no ha recibido a Cristo, dígale: Señor, en esta mañana yo te pido perdón. Yo te pido perdón, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que me ayude. Yo quiero entender. Ayúdame, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero estar preparado para cuando tenga que enfrentarme en el juicio final. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría. Ilumina mi mente, mi corazón, Dios. Te entrego mi vida y ayúdame, Señor, porque yo quiero estar preparado. Oh, aleluya, Señor, muchas gracias. Oro en el nombre de Jesús que bendiga a mi hermano, a mi hermana. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos más de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. ¿Cuántos